paz hoy consiste básicamente en la transformación del territorio. Territorios excluidos por siglos, en los cuales no hay inversión pública, en los cuales hay necesidades básicas enormes, pobreza, y en los cuales la única alternativa que ha quedado a la población que habita en ellos es la economía ilícita. Llámese oro ilegal, llámese cocaína, llámese marihuana, que no debería ser ilícita, ministro de Justicia. Hay grandes zonas del país que están consumidas por la violencia, por una ilicitud que no debería ser ya en la legislación colombiana si se adaptara a como ya es el mundo de hoy, donde el cannabis es legal y donde tendríamos una gran fuente de divisas que calcula 4.000 millones de dólares, procesos de industrialización y sobre todo un campesinado en el norte del Cauca que podría vivir tranquilo y progresando. Pero el sectarismo interno de Colombia no lo deja ver lo que sí vieron las gentes de Nueva York, de buena parte de Estados Unidos, de Europa. Aquí nos circunscribimos a una región que es el Catatumbo. Si la paz consiste en transformar el territorio excluido, el Catatumbo es un territorio excluido. Es un territorio violento y está inmerso en una de las mayores zonas más grandes del mundo en cultivos de hoja de coca. Cerca de 50.000 hectáreas, la mitad ubicadas en Tibú. Tibú es un municipio fronterizo con Venezuela. Es la zona fronteriza del Catatumbo, más una región alta de los municipios de Convención, el Tarra, más una esquina del sur del Cesar. De esas regiones que estamos hablando. Es una región cuya larga frontera es porosa. Allí se pasa por trochas. No hay formas eficaces de control, ni del otro lado, ni de este lado. La frontera ha venido quedando en manos de las mafias, sobre todo a partir de la tonta decisión pública de suspender relaciones y de cerrar la frontera en aquel entonces, que prácticamente le entregó tanto la frontera araucana como la del norte de Santander y la del sur del Cesar al ELN y otros grupos. Entre esos otros grupos, el Frente 33, que alcanzan a ser los dos mayores en dimensión en este momento. El Frente 33 está en un franco proceso de paz con el gobierno. De esto ya se hablará más adelante. Será Otipa Tenido el que se encargue de mostrarle al país en qué consiste. Pero entonces yo quiero que veamos aquí, digamos, la realidad del hoy del Catatumbo. La mitad de lo que eran fuerzas ilícitas quieren transitar hacia la paz. La otra mitad, que también tenía esa oportunidad, decidió fortalecerse, traer gentes de otros lugares armada y iniciar unas masacres y una extinción de su contraparte, buscando el control absoluto de la hoja de coca y de la cocaína en la frontera, en toda la frontera, incluso con actividades ilícitas del otro lado de la frontera. Esta cocaína sale por la Alta Guajira, en línea directa y en pocas horas está en Haití, financia la violencia haitiana, y de ahí hacia la otra costa sigue hacia Miami. Esa es la ruta. O sea, el Catatumbo está financiando la descomposición de la República de Haití. Por tanto, aquí estamos hablando de una estrategia geopolítica. Tiene a Venezuela a un lado, Haití en el norte y nuestro propio territorio colombiano. Por eso el ELN usa una estrategia que usó el paramilitarismo en esa misma región. Carlos Castaño decidió en su momento desocupar zonas para él mismo introducir otros habitantes y controlar los territorios que desocupaba gente, pero que ocupaba con su propia gente. Se le llamó a eso la reforma agraria de Carlos Castaño. Era una reforma agraria de mentiras, pero buscaba grandes controles territoriales a partir de una población súbdita al paramilitarismo, precedida de una época de terror y de muerte generalizada sobre las poblaciones originales en ese territorio. Lo que hemos visto en este momento es que decidió premeditadamente expulsar 55.000 personas de zonas cultivadoras de hoja de coca. Esas zonas hoy están semidesocupadas, pero que su pretensión es ocuparlas, con población ajena al territorio, pero súbdita de las armas del ELN. Esto en plena frontera es el peligro más grande de soberanía nacional que tengamos después de lo que ocurrió entre Nicaragua y San Andrés, y que pudo este gobierno detener. Es un problema de soberanía nacional y es un problema obviamente de derecho humanitario. Entonces la decisión de este gobierno es recuperar la frontera y las fronteras en plural, ministro de Defensa. Una nación que no cuida su frontera no es nación. La función constitucional del ejército es cuidar la frontera. Hay otras, pero esa es la esencial. Luego, la estrategia que trazamos, porque reconocemos que hay un peligro de soberanía nacional inminente en este lugar del país, es que los decretos de conmoción nos ayuden a superar la emergencia. Superar la emergencia significa control político y social de la frontera. En términos sociales, democracia real para sus habitantes. En términos militares,
que ahí comienza Colombia en esa línea, no otra cosa, Colombia. Entonces, aquí vamos a analizar un decreto en concreto.